Muy buenas tardes a todos, todas. No sé si se oiga bien, ahorita le subo el volumen, sí está arriba. Bueno, saludándoles a este equipo que la mayoría han estado involucrados en alguna fase de este caminar que se ha estado teniendo a nivel nacional, con bastante participación de CBX y pues muy agradecida de este crecimiento, de este desarrollo, cómo hemos ido llegando. Entonces, creo que la mayoría de aquí está, de alguna manera, ha participado y otros que querrán saber y conocer cómo es que vamos ahora. Entonces, muchas gracias por Ana Paula, por estar con nosotros. Gracias, Rolando, por toda tu gestión que has tenido con esto. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Gina. Si me permiten, voy a leer la semblanza de Ana Paula. Eh, no más que ténganme paciencia porque no traigo mis lentes. Ana Paula Hernández es doctora en innovación y responsabilidad social, responsabilidad social y maestría en derechos humanos. Tiene una especialidad en asuntos internacionales por la Universidad de Nueva York y es mediadora certificada por parte del Instituto de Paz de Nueva York. Está certificada como instructora de justicia restaurativa por el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas. Diseñó y coordina el Diplomado en Educación por la Paz y Derechos Humanos que se imparte cada año en la Universidad Iberoamericana y el Museo de Memoria y Tolerancia. Es socia fundadora de la Asociación Civil Proyecto Paz, que implementa programas de cultura de paz, justicia restaurativa, diversidad, comunicación y transformación de conflictos en escuelas, empresas y corporaciones policíacas. Ha participado en publicaciones de libros y artículos sobre temas de violencia, educación para la paz, justicia restaurativa, sociedad civil y democracia. Actualmente es coordinadora nacional del Diálogo Nacional por la Paz, convocado por la provincia mexicana de la Compañía de Jesús, la CEM y la SUM. Pero antes de cederle la palabra, nomás presentarles aquí a Ana Paula, le vamos a ceder la palabra para que Pepe nos dé una muy breve semblanza del caminar de este equipo de construcción de paz. Adelante, Pepe. ¿Qué tal? Buenas noches. Este, bueno, pues yo lo que les puedo compartir es un poco como los antecedentes, ¿no? Desde aquí la región de Guadalajara, de CBX Guadalajara, cómo empezamos a sembrar paz, bueno, a entrar en esta, ya más explícitamente en este ámbito de la cultura de paz, ¿no? Y de la construcción de paz. Fue como por ahí del 2017 a mediados, cuando a raíz de pues un suceso de violencia que tuvo una de las miembros de la comunidad, Cristi Lizárraga, que fue así, pues, tuvo ahí un suceso desafortunado en la que fue víctima de violencia, tras de lo cual perdió incluso un ojo, y eso pues nos conmocionó como comunidad regional, y aunado a la pues, situación de violencia que ya se venía viviendo en la región y en el país, pues nos llevó a formar un pequeño grupo, que después se llamó Tejiendo Paz, que empezó como un grupo de reflexión, de autoconcientización primero, y después un poco empezamos pues a impartir talleres, guiados mucho de la mano de Ana Murrieta, que es la que tenía más recorrido y más experiencia en este ámbito. Entonces empezamos a dar talleres de construcción de paz, de cultura de la paz, de resolución de conflictos. Y así fuimos caminando, después como a todo ámbito y en todos transversalmente se nos vino la cuestión de la pandemia. Eso nos cortó de tajo lo que veníamos ya desarrollando, que era muy presencial ese tipo de talleres. Pero después digamos, nos reagrupamos y virtualmente también estuvimos activos hicimos una página de Facebook donde estuvimos también metiendo y alimentando cosas, situaciones y promoviendo también que otras personas, pues, llevaron a cabo un sano debate, pues, sobre la cultura de paz, ¿no? Y eso fue como antecedente a lo que después ya se promovió como un eje
transversal a nivel nacional, ¿no? Que ya con Rolando hemos estado ahí reuniéndonos más o menos cada mes, ¿no? Para darle seguimiento y después se vino esta situación de Chihuahua y todo lo que, pues ya de lo que Ana Paula nos va a compartir. Pero esto es lo que les podría decir yo como desde la célula, la raíz de Guadalajara, cómo se fue fraguando esta semilla, ¿no? Y Muchas bueno, eso es gracias. lo que podría compartirles. Gracias, Pepe. Y en el Diálogo Nacional por la Paz le decíamos a Ana Paula hace un momento de que tenemos presencia, perdón si se me pasa alguno, ahí me dice, no, en Ciudad Juárez, en Villahermosa, Tabasco, en León, en Guadalajara, en Querétaro, en Hermosillo, donde hemos trabajado con el Diálogo Nacional por la Paz. Si se pasa uno, me dicen, pero creo que son básicamente esos. Y en esta plática en particular, por supuesto, podemos trabajar como lo hemos hecho en las regiones, pero en esta plática, como nos gustaría aventurarnos un poquito, pensarnos como CBX, qué acciones podemos como coordinar con el Diálogo Nacional por la Paz para ver en qué podemos apoyarnos y demás. Esa es como la intención de esta plática a reserva que cada quien, cada región, ¿no? Invitada, por supuesto, a trabajar con la ciudad, con el enlace estatal o el enlace local que está en cada ciudad. Bueno, sin más, pues le cedemos la palabra a Ana Paula, que es nuestra invitada especial, coordinadora nacional del diálogo. Pues adelante, muchas gracias, Ana Paula, por darnos tu tiempo en este día de descanso, ¿no? Del 17 de marzo, pero pues con muchas ganas, ¿no? Siempre bien activa, Ana Paula. Adelante. No, muchas gracias, Rolando, por la invitación y gracias de verdad por su presencia aquí, porque es feriado para todos, no solo para mí, y yo estoy contentísima de poder compartir con ustedes. Si quieren, lo que les cuento un poco es qué ha sido el diálogo hasta ahora y hacia dónde se está moviendo, porque en ese hacia dónde es en donde creo que podemos encontrar estos espacios para coincidir y para el trabajo en conjunto. Entonces, si me permiten, voy a empezar porque creo que les voy a enseñar un video que está hecho con imágenes de lo que ha sido estos 2 años y medio el diálogo nacional desde los enlaces, desde los estados, desde los territorios, que es sin duda lo que mantiene vivo el diálogo, que seguramente a ustedes les pasa lo mismo con CBX. ¿Ahí se ve mi pantalla? ¿Sí? Ok, ahí va. 3 minutos dura. Para contar lo que hemos sido, sería fácil decir que durante el 2024 el equipo de la Coordinación Nacional visitó, gracias a ustedes y con ustedes, 26 de los 32 estados del país. Que compartimos más de 60 sesiones de formación con alrededor de 3,000 personas. Que estuvimos en cárceles, en playas, en sierras bajo las estrellas, en foros, en marchas, en teatros y ciudades, y que casi 700 candidaturas a puestos de elección popular firmaron el compromiso por la paz, incluyendo a la actual presidenta. Podríamos decir que tenemos agendas, estrategias de política pública, manuales, convenios de colaboración, acuerdos, entrevistas, artículos y decenas de textos. Pero hemos sido más que eso. Los números no reflejan quiénes somos. Somos las voces que hemos acompañado, los pasos que hemos dado, las veces que hemos tropezado, la identidad que hemos construido. Somos las ansias de entender la realidad y el deseo inmenso de poder trazar un futuro posible y compartido. Somos las sonrisas que hemos intercambiado, las miradas que se han encontrado, las lágrimas que hemos derramado. Somos las puertas que hemos abierto y las que se han cerrado. Somos las veces que nos hemos reagrupado y los esfuerzos por seguir sumando. Somos nuestra decisión de salir al encuentro, de alzar la voz, de encender luces, de seguir buscando. Somos la decisión de no cansarnos, de no perdernos, de seguir escuchando. Somos los muertos que hemos enterrado y la convicción de seguir luchando. Somos los desvelos, los miedos, los amaneceres y las noches largas. Somos los corazones que hemos tocado y los puentes que hemos construido.
Somos la esperanza que construye un nosotros, un suelo común y un anhelo compartido. Somos eso, y más que eso. Somos la convicción de seguir siendo y de llegar a ser quienes tenemos que ser, sin descanso, hasta lograr que cada niño, cada niña en este país pueda crecer y vivir en un territorio habitable, deseable, amable. Esto somos, y esto queremos seguir siendo. Bueno, esa es como la parte emotiva, pero es la parte de verdad de lo que estamos hechos, del territorio, del trabajo con la gente, de lo que cada uno de ustedes hace. Entonces, ahora vamos a la parte un poquito más formal. Déjame cerrar esto por acá. ¿Se ve mi presentación? Sí, Ok. Pues bueno, voy a hablar poco del contexto porque creo que lo conocemos bien. Hay lo que encontramos en estos muchos conversatorios a lo largo y ancho del país y lo que vemos en las noticias y lo que constatamos, creo yo, en la vida cotidiana es que hay una profunda desarticulación social, instituciones muy débiles. Empezó, empezó Pepe hablando de cómo los había movido es un acto de violencia o de inseguridad que recibió alguien y en eso coincidimos con el diálogo nacional, porque así empezamos. Ahorita voy a ir para allá. Hay un contexto de militarización de la seguridad pública, de falta de transparencia, el tejido social fragmentado, la impunidad, todas estas cosas que conocemos y en este contexto es en donde se da en junio del 2022 el asesinato de los dos jesuitas en la Tarahumara, que si bien no son ni los primeros ni los últimos asesinatos en este país, pues conmocionaron, por lo menos al interior de la Iglesia Católica, ¿no? Por haber sucedido al interior de la iglesia de Cerocahui, frente al altar, en manos del crimen organizado, a dos sacerdotes que llevaban la vida entera consagrada a las comunidades rarámuris de la sierra. Y entonces eso provocó que se unieran la SEM, que mencionaba Rolando, y la Compañía de Jesús, y eso no había pasado en la historia de México nunca, que en torno a un objetivo común sumaran esfuerzos, por un lado los obispos y por otro los jesuitas, se sumaran también la CIRM y la Dimensión Episcopal de Laicos. Y más milagroso todavía, porque para algunos es el primer milagro de los jesuitas muertos, más milagroso es que sigan en el camino, decididos a sumar. Em, de inicio fue una respuesta pues muy eclesial, empezamos convocando a toque de campanas, a jornadas de oración, a misas, y poco a poco se fueron sumando otros sectores fuera de la iglesia. Se sumaron desde otras iglesias, universidades, colectivos, sociedad civil, y convocamos primero unos conversatorios, que hubo alrededor de 1000 conversatorios, y lo que buscaban esos conversatorios era como recoger un diagnóstico de cómo estaban las comunidades alrededor de 3 temas: seguridad, justicia y tejido social. Em, Hicimos una metodología muy sencilla para que se dieran esos conversatorios y se dieron en su inmensa mayoría en parroquias y convocados por la Iglesia Católica, inmensa mayoría de los conversatorios. Y nos permitieron recoger como un diagnóstico de cómo las comunidades percibían estos temas. Después pasamos como a los foros de justicia y seguridad. Hubo un foro, por lo menos un foro en cada estado, y estos foros salieron un poco del ámbito parroquial para situarse sobre todo en universidades públicas y privadas. Y a diferencia de los primeros conversatorios que generaron como un diagnóstico, los foros lo que hicieron fue recoger buenas prácticas, que ya se estaba haciendo en los estados alrededor de estos 3 temas que estaba dando resultado. Y recogimos 300 buenas prácticas. Con esto llegamos a Puebla y este recorrido recogió las miradas de alrededor de 16,000 personas que se plasmaron en la agenda nacional. La agenda hace este mismo recorrido
empezar de un diagnóstico que está muy anclado en lo que encontraron las comunidades en esos conversatorios, después trazar un horizonte a partir de las buenas prácticas y una ruta que vincule el cómo estamos como con el hacia dónde nos gustaría movernos. Entonces esa fue la agenda nacional y de la agenda se derivaron dos cosas. Por un lado, priorizamos 14 acciones locales, que creo que ahí tenemos muchísimo espacio de colaboración, por lo poquito que platiqué con Meche antes de que empezara esta sesión. Y esas 14 acciones van desde acompañamiento a víctimas, salud mental, educación para la paz, recuperación de espacios públicos, temas de adicciones y de cómo las comunidades están deseosas. Nosotros una pregunta que nos hacían de manera constante es, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo nos sumamos? Y el cómo nos sumamos se da sobre todo en estas 14 acciones locales. Otra gran cosa de este recorrido fue haberlos encontrado a muchos de ustedes. em, y empezar a formar lo que en su momento eran como estos enlaces estatales, de estas figuras que resaltaron en un liderazgo que convocó a foros, que le dio seguimiento y que hoy se han ido poco a poco convirtiendo en equipos estatales. Estamos en esta transición de pasar de enlaces, de estas figuras solitarias en los estados, a impulsar a que se conviertan en equipos, equipos plurales, equipos que incluyan como esta diversidad de actores. Otra cosa que derivó de la agenda nacional y de estos meses de recorrido fueron estrategias de política pública. Y estas estrategias, además de esos tres temas de los que hablábamos, de seguridad, justicia y tejido social, se agregaron otros cuatro, que fueron cárceles, gobernanza, derechos humanos y adolescentes y jóvenes. Y con estos 7 temas hicimos propuestas a nivel nacional, estatal y municipal. Y con estas propuestas invitamos a quienes contendían primero por la presidencia de la República a firmar en Tlatelolco los compromisos por la paz. Y bueno, se firmó con sus asegúnes, se acordarán, y de esa firma se derivó que en 9 estados había elecciones a las gubernaturas y en los 9 estados todas las fuerzas políticas que contendían firmaron los compromisos por la paz. En muchos casos se hizo como una versión específica para el estado a partir del contexto y de la situación de cada lugar y en otras se firmaron nada más estos compromisos generales que derivaron de la agenda. Y además de las gubernaturas, firmaron alrededor de 600 personas que contendían por distintos puestos de elección popular, sobre todo presidencias municipales, de todas las fuerzas políticas. Entonces eso fue la etapa 2. Esto fue en números, que luego hay gente que le gustan los números y pues ahí están los números de cantidad de gente, de equipos conformados, de alianzas logradas y demás. Yo les paso con mucho gusto esta presentación. Y, ¿Y dónde estamos ahora? Porque el diálogo nacional pues empezó en esta coyuntura del asesinato de los jesuitas, después vino esta siguiente coyuntura que fue el diálogo en Puebla, después nos dimos cuenta que atravesaban las elecciones y que queríamos poner sobre la mesa el tema de construcción de paz y no solo que se hablara de violencia, inseguridad, sino cómo darle la vuelta y empezar a hablar del tema de construcción de paz, que ahora ya estamos en el otro lugar, ¿no? Que ahora todo el tiempo se habla de construcción de paz y por construcción de paz puede significar cualquier cosa, pero ahorita voy a hablar un poco de eso. Y pasando la elección y estas coyunturas, dijimos, bueno, ahora que ya no tenemos estos eventos alrededor de los cuales organizarnos, trazamos empezó como esta etapa 3 y trazamos 4 líneas de acción. La primera tiene que ver con formar capacidades. En estos meses nos dimos cuenta que yo como Ana Paula y el diálogo como movimiento y los equipos y en general estamos lejos de ser quienes tendríamos o podríamos ser para enfrentar los retos que tenemos delante.
Y esa brecha entre lo que hoy somos y lo que podemos o lo que queremos ser se acorta de dos maneras. Una de ellas es formándonos. Entonces hemos hecho mucho hincapié en identificar en los equipos cuáles son las necesidades de formación. Hay unas que creemos que son transversales al diálogo nacional, como por ejemplo negociación, mediación y todos estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos, pero de pronto puede haber necesidades muy locales de acuerdo a los contextos. Entonces, tratar de identificar esas necesidades y darles cauce. La otra tiene que ver con la articulación. ¿Cómo sumamos? ¿Cómo nos preguntamos quién falta en esta mesa que tendría que ser invitada o invitado para alcanzar los objetivos que sea que tengamos a nivel municipal, estatal y local? Y ahí lo que hemos hecho es tender puentes. Tender puentes hoy por hoy desde a distintos actores de universidades, de otras iglesias, de organizaciones como ustedes al interior de la Iglesia Católica, tender puentes hacia los gobiernos municipales y asumir esta articulación es relevante porque en realidad la paz es un proceso que nos implica a todos, la construcción de paz. Em, Desde lo que cada quien es, desde lo que cada quien hace y cómo asumimos que la corresponsabilidad tendría que ser uno de los hilos conductores de esta construcción de paz. El tercero o la tercera línea de acción tiene que ver con estas 14 acciones que derivaron de la Agenda Nacional, cómo impulsamos a las comunidades a hacer esos proyectos locales que empiecen a transformar desde lo territorial, desde las bases. Entonces ahí desarrollamos una metodología que se llama los conversatorios para la acción por la paz, que a diferencia de aquellos primeros conversatorios que lo que buscaban era un diagnóstico, un cómo estamos, estos conversatorios lo que buscan es cómo llegamos a acuerdos que nos permitan hacer y empezar a hacer esos pequeños cambios en nuestras comunidades. De pronto, si somos miembros o parte de una secundaria y hay un tema de adicciones, bueno, ¿cómo quienes estamos involucrados en la comunidad podemos dar respuesta a eso? ¿Y cómo nos vinculamos con alguien que ya haya hecho eso? ¿Cómo vinculamos a las escuelas locales, a padres de familia? Y empezar a encontrar esos actores que hacen falta para dar respuesta a problemáticas muy concretas. Y la cuarta y última línea de acción tiene que ver con la incidencia política, de cómo le damos seguimiento a eso que firmaron quienes contendían por puestos de elección popular. Hoy siguen queriendo firmar, incluso personas que están en las gubernaturas desde hace tiempo y fue el caso de Chihuahua, ahorita es el caso, se está trabajando con Guerrero, que quiere firmar, y como gobernadores, gobernadoras y otras que están en presidencias municipales. Estamos trabajando para crear mesas de diálogo que involucren a funcionarios públicos en los tres niveles de gobierno y que permitan la construcción de paz desde esta mirada más amplia y de corresponsabilidad. Y ya para callarme y cederles la palabra, les diría cuáles retos tenemos por delante, porque creo que a partir de los retos podemos construir como espacios de coincidencia. El primero tiene que ver con crear un lenguaje común. Les decía yo que pasamos de no hablar de paz a que todo pueda significar paz. Y entonces hicimos un glosario muy básico de qué entendemos por diálogo, qué entendemos por construcción de paz, por justicia, por seguridad, los distintos tipos de seguridad, y ver si a partir de ahí nos permiten construir. Otra cosa que nos preocupa y que es un reto es cómo reducimos riesgos de quienes están en el local trabajando por la paz. Ayer tuve la oportunidad de estar en Teuchitlán acompañando a los colectivos de familias buscadoras y ¿no? A raíz de esto que salió a la luz hace unos 10 días. Y una de las cosas que me llamaron la atención fue que marcharon en su inmensa mayoría madres y familias buscadoras y en otro porcentaje personas que veníamos de fuera de la comunidad. Y la comunidad en su mayoría no salió.
venía yo caminando y veía hacia las casas y estaban las puertas cerradas y de pronto algunas personas asomadas en las ventanas y decía, nos salen porque perciben un riesgo y corre un riesgo quien pone estos temas sobre la mesa y quien trabaja por la paz. Otro reto grande, y me da mucha ilusión estar aquí porque tiene que ver con eso, es cómo sumamos, cómo articulamos. Hay muchísimas iniciativas en torno a la construcción de paz. El diálogo nacional no es ni la primera, ni la única, ni la última. Y esto se trata de sumar, de visibilizarnos y de encontrar en dónde nos articulamos. Otro reto grande es cómo se sostienen estos esfuerzos, que seguramente ustedes lo perciben al interior de CBX, ¿no? ¿Cómo se sostiene el esfuerzo? Más allá de las cosas coyunturales, porque la construcción de paz será una carrera de largo aliento y requerirá de muchos cambios de estafeta y de encontrar muchos nuevos liderazgos y cómo lo hacemos sostenible el esfuerzo en todos sentidos, no solamente económicamente, sino en recursos, en personas, en miradas, ¿no? Y cómo desarrollamos esas capacidades de interlocución con los distintos actores, desde gubernamentales hasta otras iglesias y demás, que pueden y deben ser invitados a estar en la mesa. Y el último, que sigue siendo un reto grandísimo al interior del diálogo nacional, es cómo visibilizamos y comunicamos los esfuerzos y lo que se está haciendo. Y yo ahí me callo y me encantaría escucharles a ustedes, escuchar cómo perciben este esfuerzo desde CBX, cómo imaginan posibles colaboraciones y me callo. Sí, no, no, gracias Ana Paula, de verdad muchas gracias por y seguramente tenemos un buen tiempo, ¿no? Para dialogar. Para contextualizar un poquito, eh, nosotros tenemos, aparte de las 16 regiones donde tenemos presencia, unos equipos, pues, interregionales, nacionales, algunos sobre, ya te decían, frontera de ecología, construcción de paz, jóvenes, eh, migrantes, mm, también el de, a ver, ¿cuál me falta? Este, me faltan dos. Jóvenes, construcción de paz, Familia familias y o acompañamiento espiritualidad. espiritual. Y acompañamiento espiritual. Entonces, en esas, no, pero aparte de eso, también tenemos personas formadas en Espere, en otra también metodología propia que ha salido de CBX España, que es el reloj de la familia, que tiene varias variantes para acompañar a personas divorciadas y también trabajo con niños en cuestión de los ejercicios espirituales para niños y demás, para contextualizarte un poquito y también nosotros ver de que, de que algunas acciones que hacemos como apostolado, pues apuntan también a esta cuestión de la paz. Y lo digo esto como para comenzar el diálogo, ¿no? Y también nosotros como CBX, tener que, claro que tenemos varias acciones que apuntan a la construcción de paz. Y lo que es cómo articularnos, cómo irnos sumando, porque sí, este tema, pues ya lo sabemos, es urgente, ¿no? A nivel nacional. Entonces, sin más, pues solo la palabra para preguntas. Yo sí tengo varias, pero ya dice, ay, Rolando, de la reunión mensual me pregunta, no, no se quiere, no, adelante, adelante, eh, quien guste preguntar, aquí tenemos a la coordinadora nacional, aprovechemos el momento. Este, a mí me gustaría mucho saber como las 14 acciones que propusieron, porque se me hace que son como unos concretos donde como que dices, ¿cómo puedo participar? Entonces, cuando pones esas 14 que pues como que son invitaciones para mucha gente, que podría ser invitación para muchos. Sí, buenísimo. Ahorita se las puedo proyectar y además les puedo dar la página web en donde están las 14. Pues si quieren proyecto y les copio el enlace de la página en donde están.
Déjenme compartir pantalla. Ahí, no, eso no, espérese, ya compartí no sé qué cosa. Em, no sé a dónde se me fue eso, pero voy a abrir de nuevo esa pestaña. En la página del Diálogo Nacional está tanto la agenda como, em, aquí creo que sí ya se va a abrir. Ajá, ese ya ve en mi pantalla. Entonces Sí, tiene, la primera es acompañamiento a víctimas de la violencia, la segunda es cómo fomentamos un diálogo plural, ¿no? Cómo tendemos puentes hacia otros actores. La tercera, que fíjense que esta ha sido la que más, la preocupación más constante que por lo menos yo he encontrado en mi paso por los estados, es el tema por la salud mental en las familias y las comunidades. Ha sido una preocupación constante el tema de eso. Ya tenemos algunos proyectos en curso que atienden esta parte de salud mental. Por ejemplo, en la Sierra Tarahumara es en donde más se ha desarrollado, ahora está en Huatusco, Veracruz. Otro tema es cómo promovemos la educación para la paz en las escuelas, con las niñas, con los niños, con adolescentes, cómo nos adueñamos de nuevo del espacio público a partir de impulsar la organización comunitaria. Esta acción número 6 que tiene que ver con el trabajo digno, ahí hemos hecho vínculos con cámaras empresariales como USEM, como Coparmex, como Concanaco. De hecho, con Coparmex hicimos unos 6 conversatorios para la acción por la paz desde la empresa, ¿no? Como yo les decía hace un rato, es que cada quien desde quien es y desde lo que hace y desde lo que es, ¿no? Está llamado o debería estar llamado a esta construcción de paz. No es que tengamos que hacer algo distinto o ser una cosa distinta para entrarle a este tema. Em, por ejemplo, si alguien está interesado ahí, también lo podemos pasar como las metodologías que desarrollamos con Coparmex para desde las empresas promover la construcción de paz. Otra acción tiene que ver con comunidades cuidadoras y corresponsables y cómo impulsar esta cultura del cuidado mutuo. La cultura de la hospitalidad, que tiene que ver con migrantes, con personas en situación de tránsito, prevención y atención a las adicciones. Eso ha sido otra constante junto con salud mental, una constante preocupación en las comunidades, tanto en las familiares, en las escolares. El tema del medio ambiente, que veía que ustedes tenían algo relacionado con la ecología, ¿no? De cómo cuidar la tierra y los recursos. La seguridad ciudadana, cómo ser corresponsables de la ciudad, de la seguridad desde la ciudadanía. Lo que hablábamos de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, cómo impulsar espacios de escucha, de mediación, de negociación, tanto al interior de las familias, de las parroquias, de los vecinos, de las escuelas. El tema de trabajar con las policías municipales o comunitarias y cómo buscar su dignificación y cuidarnos unos a otros, cuidar nosotros de las policías y las policías de nosotros, porque hoy pareciera que nadie cuida a nadie. Y el último tiene que ver más con esa incidencia en lo público, de cómo impulsamos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, pero no solamente del trabajo de los gobiernos. Creo que la transparencia y la rendición de cuentas es algo que debería de atravesar como sociedad, como desde el diálogo nacional promovemos esa misma, nuestra transparencia y rendir cuentas a quienes confían en nosotros, a quienes depositan su tiempo, sus recursos, lo que son en nosotros y promoverlo también como una forma de ser y de estar. Déjenme copiar la, la, la liga y ponérselas. Entonces, esas son, Gina, ¿te dicen? Gina, Sí, ¿verdad? sí, Esas sí. son, Gina, las 14 acciones locales. Y no es una cosa exhaustiva, es una cosa de prioridades que se sacaron a partir de la agenda. O sea, puede haber comunidades en donde digan, mira, lo que yo quiero hacer por la paz no está en estas 14 acciones y pues bienvenidos. Las 14 acciones son un norte y además hay una metodología para cada una de estas acciones, para hacer los conversatorios y decir, bueno, ¿a quién necesitamos? ¿Qué se busca? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué sucede durante el conversatorio?
cómo hacer un acuerdo y después cómo darle seguimiento, pero no es una lista exhaustiva, puede haber unas más que quizás ustedes de pronto ya hacen y nosotros ni siquiera tenemos en el radar. Sí, Rolando, se me hace perdóname, Tina, querías que decir algo. implica una profesionalización bastante grande, porque en estos puntos, ay, perdón, Rolando, tú alzando la mano y yo No, hablando. no, adelante. Sí, sobre esto, o sea, como que algunas, por ejemplo, el aprender la justicia restaurativa, pues es aplicable en todos lados. O sea, que puede ser el hogar, el que es maestro en las comunidades, en todos lados. En entonces, como que hay puntos que son más comunes y que todos podríamos aprender, y otros que implican tanto una vocación como una profesionalización, ¿no? Entonces, sí decir en qué sí podemos participar y en qué nos sentimos lejos de eso. Totalmente, yo creo que ahí está uno de los puntos. Cuando no me toca ir a las comunidades, hablar desde los conversatorios, digo, el primer conversatorio tiene que ver con qué es importante para ustedes, qué es relevante, para qué tienen de pronto recursos para entrarle, tanto de interés como de experiencias que tengan a la mano y empezar por ahí. Si de pronto yo no tengo nada que ver y no me mueve nada el tema, no sé, de la policía, pues se lo dejamos a alguien que sí le mueva o que sí tenga recursos o que sí le inspire estar ahí, ¿no? Entonces, sí, y no quiere decir, ay, tienen que hacer los 14 conversatorios de las 14 acciones, no, no, ni Dios lo mande, no, cada quien desde donde está, desde lo que le interesa, desde lo que puede, desde lo que quiere. Sí, muy bien, muchas gracias. Es- Antes, quisiera solicitar de favor que aparte del nombre le pongan como la ciudad donde se encuentran allí a sus perfiles ahí con que están unidos. Sin duda alguna, pues una cuestión que yo he logrado percibir así es como la, van surgiendo como diferentes emergencias en la nación y voltean a ver pues quién está en el tema, ¿no? Y la importancia del Diálogo Nacional por la Paz, o una de las importancias es que estamos ahí, ya tenemos bastante tiempo, y voltean y dicen, ¿y ahora cómo nos organizamos? Y ahí está el Diálogo Nacional por la Paz. Esa es la importancia de la perseverancia. Y también creo que la tercera etapa, no sé cómo la ves tú, una palabra como decir, es una etapa más larga, es una etapa en que nosotros podemos ir caminando hacia una cultura de la paz. No es que la paz se vaya a ganar, más bien lo que estamos haciendo ahorita por la paz es algo que debimos de haber hecho desde hace muchos años y que tenemos que seguir haciendo, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que aquí CBX eh, va o tiene una cuestión como que se veía importante, ¿no? En el diálogo, que es para permanecer a ese largo aliento, necesitamos una mística, ¿no? Hemos mencionado hace poco, ¿no? Y creo que CBX tiene como esa mística con la cual pueden apoyar a sus diferentes regiones, ciudades, grupos, porque esto va para largo, ¿no? Pues no sé, Ana Paula, no sé cómo percibas tú como la trayectoria de la tercera etapa o a mediano plazo y no digamos a largo plazo. Sí, completamente de acuerdo, Rolando. Yo creo que la tercera etapa va a ser y está siendo la etapa más retadora, porque no hay como este objetivo muy claro de que en 3 meses tenemos que organizar una firma de un compromiso y bueno, todo el mundo se moviliza. Ah, en 3 meses firma el compromiso. ¿Qué necesitamos para firmar el compromiso? Pues esto y esto y esto. ¿No? Aquí yo les digo, no es lo mismo cuando uno está en el borde de una alberca y te dicen tienes que aguantar sin respirar hasta llegar a la otra orilla y uno ve la otra orilla y calcula si te da el aire, pero aquí no vemos la otra orilla, ¿no? Entonces no, es imposible calcular que nos dé el aire. Entonces, en ese sentido, pues sí, y requerirá, y lo estamos trabajando de hacer como estas metas intermedias, estas alberquitas que nos permitan de pronto pararnos y tomar aire y luego volver a sumergirnos. Y coincido muchísimo en que el tema de la espiritualidad y la mística es lo que nos va a poder sostener en el tiempo, porque probablemente, no sé, no veamos resultados en esta vida y los verá alguien más. Hay esta frase que dice, ¿cuándo era el mejor momento para sembrar un árbol? Pues hace 10 años.
pero el otro mejor momento es hoy, ¿no? Y pasa lo mismo con la construcción de paz. Pues sí, tendríamos que haber hecho muchísimo desde hace mucho tiempo, pero hoy esto es lo que hay y esto es lo que toca, ¿no? Empecemos hoy. Y por ahí tenía una mano levantada Mirna, pero no Ya. paro de hablar, Mirna. No, es que, bueno, yo quería decir que aquí en Chiapas, pues sí, ya se firmó por parte del gobernador, ¿verdad? El diálogo por la paz, el convenio, se hizo todo, unos conversatorios donde estuvimos Claudia, ¿no? Que está aquí en San Cristóbal y ahora yo que estoy aquí en Comitán, ¿verdad? Entonces, pero bueno, no como parte de la CBX, sino como parte de los interesados que estábamos ahí con el padre, ¿verdad, Atilano? Y bueno, en mi caso, pues también estuve en el diplomado, ¿no? De la SEM, ¿no? Que también fue muy interesante escuchar a los actores, a los que están haciendo ya en cada una de las áreas un trabajo, ¿no? Pero mi pregunta es también, no sé, claro, entiendo que nos toca participar como desde donde estamos, pero también desde la red de la CBX, como que yo todavía no, porque soy, bueno, todavía somos todavía nuevas, ¿verdad? Podríamos decir. Entonces como que todavía no sé cómo o cómo se articulará esto, ¿no? Yo estoy muy emocionada porque tengo la fortuna de haber sido, bueno, estar en el proceso tal vez de contratación en la Universidad Nacional Rosario Castellanos aquí en Comitán. Y entonces, pues es una delicia poder ver a los jóvenes. Y bueno, yo ya vi tres objetivos, ¿no? Tres líneas que podemos trabajar, ¿no? La educación por la paz, el tema del cuidado, ¿no? De la comunidad, porque pues sí, las violencias están muy fuertes entre los profesores, o sea, cuidarnos entre profesores y alumnos, toda la comunidad universitaria, y por otra parte también el tema del medio ambiente, ¿no? Entonces creo que son desde la materia que a mí me toca, por ejemplo, concretamente de perspectiva de género para la acción social, pues todos esos temas entran, a lo mejor no están ahí en mi contenido, pero es el extra que yo podré dar, pero cómo nos vinculamos al proyecto, ¿no? Cómo decimos que también queremos contribuir al diálogo de la paz, eso es lo que ya a mí como que todavía no me queda como tan claro. Sí, Mirna, yo creo que justo esa es la pregunta del millón de la tarde de hoy. Sí. No tengo respuesta tampoco, pero digamos, Mirna, si gustas, como hemos funcionado hasta ahorita es que hay un equipo impulsor y que está muy en sintonía con el Diálogo Nacional por la Paz, que es el de construcción de paz, donde hay varios de los que estamos aquí presentes. Y fuimos quien organizamos esta reunión. Ahí, por ejemplo, si piensas como esta cuestión de entrar directamente o al Diálogo Nacional por la Paz, te podrías unir a ese grupo, son los temas, ¿no?, que tenemos. Sí, pero la duda es cómo hacerlo transversal, ¿no?, dentro de CBX, que sí estamos en esa, precisamente, esta reunión quiere ser el arranque de hacer algunas acciones que pudieran ser transversales, ¿no? Por ahí más o menos es el planteamiento. Pero exactamente cómo hacer la transversalidad a CBX, pues en eso estamos también nosotros como elaborando, pero hay un grupo que sí ha estado como en, en sintonía con el Diálogo Nacional por la Paz, ¿no?, en general, que es el de construcción de paz. Gracias. Gracias, Miguel. Muy bien. Rocío, Manuel, adelante. Yo, hola Ana Paula, hola a todos y todas. Hola. Eh, a ver, yo quisiera compartir un poco la experiencia que hemos tenido acá en Guadalajara de participación en la Red Nacional por la Paz Jalisco. En cada estado se generaron redes a partir del diálogo en Puebla. Y estas redes, bueno, esta red de Jalisco ha sido muy especial porque ha tratado de trabajar más bien a ras de tierra y, y, y se ha unido con, supongo que en todas las regiones, se ha unido con la iglesia diocesana, con las órdenes religiosas, con
otras organizaciones, la Universidad de Guadalajara, el ITESO, la UNIVA, en fin. Este, y lo que estamos tratando de hacer acá, justamente por esto que decías, Gina, en algún momento, em, esta especialización tiene que responder a la necesidad específica de, de diferentes sitios. Por ejemplo, con nosotros está la diócesis de Ciudad Guzmán, la diócesis de San Juan de los Lagos, eh, la diócesis de Guadalajara, y, y cada una o cada campo de acción tiene ciertas necesidades y también tiene ciertos expertos que pueden colaborar con otros espacios o con otras organizaciones. Lo que tratamos de acá de definir es que la red tiene que ser eso, un ¿cómo se podría decir? Los vínculos son los que realmente definen a la red, no tanto las organizaciones. No se trata de hacer otra organización cuando entras a la red, sino de generar los vínculos entre las organizaciones que participan. Entonces, bueno, a mí se me ocurre que independientemente de nuestra tarea de hacer transversal la búsqueda y la construcción de paz en en nuestra comunidad de vida cristiana, es importante la participación a nivel local, es decir, que cada región pueda tener participantes en la red de su estado, de manera que se vaya vinculando con otras organizaciones, con órdenes religiosas, con universidades, etcétera, y vaya aportando la riqueza que puede tener CBX, porque por supuesto que mucho de lo que hacemos tiene ese sentido de construcción de paz, todo lo que hablamos ya de la familia, espere y distintos trabajos del tema espiritual. Hay que aportarlo en la red local para que responda, más bien, cuando responda a las necesidades de la misma red. Bueno, es un poco vago lo que estoy diciendo, pero me parece muy importante tomarlo en cuenta. Muchas gracias, Rocío. Manuel, no los había visto tanto tiempo sin vernos, por cierto. Se acaban de ver, sí, ¿verdad? Sí, ayer. Ayer. Sí, yo coincido mucho con esto que dicen. La verdad es que el tema de lo que somos son los vínculos que construimos, ¿no? Y yo he ido teniendo, y se las voy a dejar aquí de tarea, he ido teniendo distintas preguntas a lo largo del diálogo nacional. La pregunta que tenía al inicio en Puebla, cuando estábamos convocando a Puebla, era cómo convertirnos en un interlocutor que tuviera que ser escuchado por los distintos actores. Y de alguna manera se fue dando y hoy somos ese interlocutor que es escuchado por muy diversos actores. Y la pregunta que tengo hoy es, leí hace poco a un filósofo, Ernest Bloch, que dice que el yo es el sujeto del desamparo, porque está aislado, y que en ese sujeto del desamparo no cabe la esperanza y no cabe la paz y no cabe casi nada de lo bueno de la vida. Y todas estas cosas como la esperanza y la paz solo son pensables si logramos construir un nosotros. Y mi pregunta ahora, mi pregunta constante del diálogo nacional que me hago, que trato de que sean mis lentes a través de los cuales veo el diálogo nacional, es cómo construimos un nosotros que sea capaz de sostener la paz. Sigo con la pregunta, ¿eh? No tengo una respuesta, pero tiene que ver con eso. ¿Qué dices, Manuel? ¿Me estás preguntando a mí, Ana Paula? Es una pregunta al aire. Es la pregunta al aire, es mi pregunta a quien esté dispuesto a escucharla, se la pongo sobre la mesa porque yo me la pregunto todo el tiempo. Sí, yo creo que es eso que, digo, no tengo la respuesta, pero una mística comunitaria, ¿no? Como lo que veíamos en el último encuentro, ¿no? Como que lo que veíamos en el último encuentro que teníamos allá en febrero del Diálogo Nacional por la Paz. Pero bueno, Manuel, ¿qué dices? O Rocío, ahí tienen el micrófono abierto. Ahorita Rocío también quiere hablar, pero yo quería decir que justo la experiencia que vivimos ayer, Ana Paula, son de esos, como dice Rocío, cachitos Ujú, de reino que de ujú. pronto descubres que sí son nosotros, ¿no? Este, pero bueno.
Yo creo que hay distintos momentos en los que vivimos esto. En la Red Nacional por la Paz Jalisco hicimos un ejercicio, no recuerdo cuál es la metodología, pero Ujú. justamente trabajar El lenguaje común. no, en el yo, en el nosotros y como en el contexto, ¿no? Este, igual luego te paso ¿Les esa pasamos? metodología, les paso esa metodología para que la puedan analizar, pero sí, esa construcción de nosotros es la que seguirá siendo pues un reto y ¿cómo se podría decir? Un punto Objetivo, central. una búsqueda, una utopía a la cual perseguir, ¿no? Y Rocío, ¿quería decir algo? Bueno, no, yo nada más que con todo esto que estábamos compartiendo de lo que se vive aquí en la red en Jalisco, yo creo que una de las cosas que hace que construyamos ese nosotros y nosotras es como esto que se ha ido construyendo. Hay un equipo organizador y desde el equipo organizador se va creando la vinculación, como ya decía Manuel, con las diferentes organizaciones, diócesis y demás, pero yo creo que un nosotros que ha unido ha sido justamente como participar en lo que en este momento necesita Jalisco. Por ejemplo, ahora que estuvimos en Teuchitlán, bueno, tuvo una participación en la organización La Red, y cuando hablamos de la red hablamos pues de todos, ¿no? Las diócesis, diferentes diócesis, Se ve. CBX, organizaciones y demás. Yo creo que ahí está como ese nosotros cuando vamos vinculándonos ante lo que está sucediendo en el momento. Yo creo que eso a lo mejor como reto, como CBX, nos puede ayudar, no que acá tengamos como que ya tenemos todo resuelto, no, hay muchas cosas por caminar, por hacer, pero por lo menos eso hemos descubierto aquí, el hecho de vincularnos desde la red, trabajando desde la red, cada uno hace también sus propias actividades, no deja de hacer ni la diócesis, ni CBX, ni los demás sus actividades, pero sin dejar de vincularnos también. Entonces, ¿cómo hacer vincular esas actividades que hacemos desde donde estamos también en la red para ir abonando unos a otros? Eso quería decir, digo, falta mucho por caminar en el nosotros, nosotras, pero ese es algo que hemos experimentado aquí. Muchas gracias, Rocío. Si gustas, Ana Paula, le cedemos la palabra a Adriana para su comentario o pregunta. Y por último, te cedemos la palabra a ti para terminar a tiempo como quedamos, porque sabemos que vienes del viaje y también necesitas descansar, ¿verdad? Muchas gracias, Te claro la que sí, paso. Adriana. Adriana, adelante. Bueno, pues como que también quiero abonar en lo que están comentando, ¿no? Como es muy importante en uno conocernos, sentirnos que nos vamos acompañando. O sea, para mí yo creo que es súper importante no sentirnos solos en esta lucha o en esta construcción. Dos, como también vincularnos sobre todo para los saberes o para las experiencias. Oye, ¿cómo le hiciste acá? ¿Cómo le hiciste allá? Y lo tercero también, que se me hace muy importante, es que desde donde estamos, en donde estamos, poco, mucho, o sea, hacer lo que podamos, ¿no? O sea, hacer lo que vayamos viendo. Y también en este camino de irnos acompañando, siento que pues vamos como abriendo la mirada, vamos expandiéndonos también el conocimiento, la experiencia, y es lo que va haciendo que vayamos pudiendo hacer un poquito más, un poquito más. Yo les comparto como con mucha esperanza que el viernes pasado una de las acciones más importantes aquí en Querétaro de la red fue que se organizó el diplomado de metodologías de paz y fue como de mucha, mucha esperanza ver que o sea, que iniciamos 10 proyectos de paz aquí en el estado, ¿no? Y como desde cosas muy pequeñitas, o sea, no pequeñitas, sino desde pues nuestro ambiente, ¿no? Como con los vecinos en un fraccionamiento, cómo se pueden vincular, empezar a hacer convivencias y luego ya acciones juntos, ¿no? En escuelas, o sea, en la iglesia, como los conflictos entre laicos y luego como la idea es luego ir con los conflictos con sacerdotes, o sea, como que una diversidad de cosas
que se fueron dando y pues como en un momento del diplomado, en un conversatorio como que llegó como de desesperanza, como de ver el problema de violencia tan grande, como que nosotros podemos hacer. Y como que la conclusión a la que llegamos es que, bueno, pues sí, el problema es enorme, ¿no? Pero mientras nosotros, o cada uno, o juntos, además, con mayor razón, veamos que algo se puede hacer, algo podemos hacer, ahí está la esperanza. Y también desde CBX creo que ese es mucho nuestro, pues como una tarea, igual como cristianos, pero también como, pues, personas que queremos hacer y que estamos inquietas. Era eso. Gracias. No, gracias a ti por compartir, Adriana. Lo que dices es verdad. La paz empieza por estas pequeñas acciones en nuestro entorno inmediato, ¿no? Y de ahí es como cuando uno echa una piedrita a un lago y entonces ves primero un círculo chiquitito y luego uno más grande, ¿no? Y se va expandiendo. Y pues bueno, yo creo que ya para cerrar nos queda la pregunta que Mirna planteó de cómo desde CBX de una manera transversal nos podemos vincular al diálogo nacional y no como con estos liderazgos más aislados. Yo creo que esta tendrá que ser la primera de varias conversaciones. Escucho a Rolando que hay este grupo que ya ve construcción de paz. Si quieren más adelante reunirnos con el grupo de construcción de paz y demás, y empezar a encontrar como esos puntos de coincidencia que nos permitan eso, seguir construyendo y ampliando ese y fortaleciendo ese nosotras y nosotros. Muchas gracias por haberme compartido un poco de lo que son y por haberme dado el espacio para compartir un poco también del diálogo nacional. Estoy segura de que vamos a encontrar como esas coincidencias que nos permitan seguir caminando de la mano. Muchísimas gracias, Ana Paula. Pues con esto damos por concluido esta reunión a nombre de pues toda la CBX. Y pues si gustan abrir sus micrófonos para saludar a Ana Paula y despedirnos entre nosotros y demás, pues ahí estamos. Muchas Gracias, gracias. Ana Paula. Paula. Gracias, Ana Paula. Gracias. Qué gusto Gracias a verte. ustedes. Muchas gracias.